Dios les bendiga, amados amigos y hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda a su hermano José Gregorio Cánchica, en el nombre de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Según la Biblia, según las profecías bíblicas, que trataremos de darle 5 respuestas a esta pregunta. La primera o la número 1 es: ¿estamos viviendo ya la proximidad o los principios de dolores? Esto que habla el libro de Mateo capítulo 24, principio de dolores. Puede ser que ya estemos en los principios de dolores o entrando a esta etapa de principio de dolores. Sabemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque Dios nos guardará del día de la ira. Y si miramos las distintas señales que aparecen en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 21, en el libro de Daniel capítulo 9, y en tantas profecías que hay en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Ezequiel, hay muchas profecías bíblicas que no se han cumplido todavía, que son para el tiempo del fin. Sin embargo, dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, vamos a leer unos versículos desde el 3 hasta el 8, dice así en el nombre de Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Quiero comentarle, hermano, las cantidades de sucesos, desastres naturales y señales que se han ido cumpliendo de una manera tan agresiva, porque siempre hemos visto terremotos, siempre hemos visto distintas enfermedades que aparecen, siempre hemos visto y lo tenemos como algo normal. Pero últimamente todo se está dando rápidamente en estos últimos 2 meses. Y le voy a hacer un resumen de las cosas o los acontecimientos que han estado sucediendo en el mes de enero y febrero del presente año. Han habido incendios forestales muy grandes, descontrolados en Estados Unidos, exactamente en Colorado. En Argentina también, unos fuegos que han habido grandes pérdidas. Tormentas, grandes tormentas en Brasil, en Mozambique, en Reino Unido, los cuales han habido muertos también. Huracanes en California, una sequía extrema en España, precisamente en Cataluña, donde hasta los embalses de agua se han secado, en México, en Portugal, una gran sequía. Han habido terremotos, sabemos que en la escala de Richter, como se miden los terremotos, es a partir de 6.0. Y ha habido terremotos en Guatemala, en la región, en Indonesia, en Japón, en Afganistán, han habido terremotos. También han habido inundaciones donde también han habido muertos. Puerto Rico, República Dominicana, Australia, Brasil, Guatemala, Madagascar, Colombia. En Perú un aluvión, en Sudáfrica también. Y aquí mismo en Quito también hubo un aluvión donde hubieron muchos muertos. Entonces, por las inundaciones, grandemente, más de 10 países afectados por inundaciones. Hay un descontrol debido al cambio climático. Países donde nunca ha caído nieve, está cayendo nieve. Países donde la temperatura eran bajas, ahora están altas. Donde eran altas, ahora son temperaturas extremadamente bajas. Ha habido ciclones en Estados Unidos, en Rusia. Ha habido tormenta de nieve en Pakistán, en Rusia, en Siria, en Turquía, en Irán, en Grecia, en Japón. Han explotado 5 volcanes en estos 2 meses. El más popular o el que más sonó fue el volcán de Tonga, el cual provocó un tsunami que también afectó las costas de Perú. En Japón el Sakurajima también, en Indonesia el Krakatoa, en Italia el Etna. Todos estos volcanes han explotado. También hay una recia persecución en China, en países árabes, en la India, a los cristianos. Incluso China prohibió la Biblia y ahora ellos están editando una Biblia nueva según sus criterios, donde ellos ponen todo lo que son sus normativas y todas sus creencias. Obviamente está totalmente fuera de lo que es la palabra de Dios. Cualquiera que le añade o le quite a la palabra de Dios, dice la Biblia, sea anatema. Pero todas estas son señales, amén, señales de los últimos tiempos que están establecidas en la Biblia. En la Amazonía de Perú se abrió una grieta inmensa de varios kilómetros. Han habido tornados en Guatemala, en Polonia. Han habido señales en los cielos, en Australia, en Japón, en Uruguay, el cielo se tiñó de verde, en Australia y Japón de rojo.
han habido tantas cosas. Una de las señales de los últimos tiempos en Daniel nos dice que la ciencia aumentará. Y China acaba de probar también, comenzando el año, un nuevo sol, un sol artificial. Y este sol para crear energía limpia. Pero la ciencia ha aumentado a tal punto que miramos todo lo que ha acontecido y decimos, ¿qué tiempo estamos viviendo? Precisamente son los tiempos ya de la recta final. Porque la palabra del Señor nos dice cuando en Hechos se derramó el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Podemos leer todo el capítulo. Vemos que el Espíritu Santo se derramó y decía, bueno, que esta gente está llena de monstruos, están borrachos, ¿qué le pasa a esta gente? Y el apóstol Pedro se levanta y le dice, no es que están llenos de monstruos, porque es la hora tercera. Es porque está escrito en el libro de Joel, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los postreros días. Entonces, él dice esta palabra, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los postreros días quiere decir los últimos días. Y esa profecía se cumplió hace 2000 años, casi 2000 años. Se cumplió esa profecía. Y si hace casi 2000 años eran los postreros días, ¿qué tiempo estamos viviendo exactamente ahorita en el 2022? Son ya las últimas horas de los últimos días. Amén. De la profecía. La palabra del Señor dice que nadie sabe la hora ni el día en que el Señor va a venir. Es una gran realidad. Por eso no puedo decirle hay una fecha, tal día, tal hora, no. Pero lo que la palabra del Señor sí dice es que debemos saber los tiempos que estamos viviendo. Y estas son las señales que nos anuncian que la venida del Señor cada día está mucho más cerca. Y el próximo acontecimiento a suceder, la palabra del Señor como leímos en Mateo 24, aún no es el fin. Claro que no, porque primero viene el arrebatamiento de la iglesia. Y después que vienen los 7 años de tribulación, de gran tribulación. Y luego de allí es que ahora sí viene el fin o la guerra del Armagedón. Van a pasar ciertos acontecimientos primeramente que los estamos viviendo ahorita, esta pandemia del COVID-19 de la cual apenas estamos saliendo, de donde ha habido muchos muertos. Ahora se destapó esta guerra en Ucrania, una gran superpotencia atómica y militar y económica contra Ucrania. Entonces es tremendo esto que está pasando, no son más que señales. Lo que acabamos de leer en Mateo 24, principio. Segunda respuesta sería que ya estamos próximos a entrar a la semana 70 de las profecías del libro de Daniel. Esa la encontramos en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24, donde dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta profecía de las 70 semanas de Daniel son única y exclusivamente están determinadas para el pueblo de Israel, no para el pueblo gentil, no para nosotros. Y ya 69 semanas de estas 70 ya se cumplieron, solo falta una semana. Y ahorita que estamos en la dispensación de la gracia, hay una pausa que se hizo, ¿verdad? Para luego continuar con la semana 70. Esa semana 70, que en la Biblia, proféticamente hablando, esas semanas son 7 años. Cada día representa un año. Son los 7 años de la gran tribulación. Entonces, que en la gran tribulación se va a volver a la ley, porque se van a reactivar los sacrificios, otra vez va a haber los sacerdotes, los sumos sacerdotes y todo el ritual que existía antes cuando estaba el templo en Jerusalén y lo que era el tabernáculo también. Entonces, en esta semana 70, que son estos 7 años, es la gran tribulación, pero esto no puede acontecer todavía hasta que sea quitado lo que impide, que es el Espíritu Santo de Dios, que es la iglesia. Entonces, primero tiene que haber el arrebatamiento de la iglesia, pero ya estamos mirando que esa semana 70 o esos 7 años de tribulación están cerca de comenzar. ¿Por qué? Porque el reloj profético así lo indica, las señales así lo indican, el aumento de la ciencia, el amor de muchos se ha enfriado. En Estados Unidos han cerrado 10.000 iglesias ya en lo que va de este año. 10.000 iglesias por distintas razones. La pandemia alejó a mucha gente, aunque otros vinieron a los caminos del Señor, muchos otros se fueron de las iglesias.
Y muchas circunstancias y cosas que han estado pasando, tantas señales que estamos viendo nos están anunciando el aumento de la apostasía, el aumento de la cantidad de falsos profetas, falsos maestros, todo esto son señales que anuncian que ya pronto va a venir el arrebatamiento de la iglesia y comenzará la semana 70 para los judíos, según la profecía de Daniel. La respuesta número 3, según la profecía bíblica, es que ya estamos en las horas finales de la dispensación de la gracia. Recordemos que la dispensación de la gracia comenzó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó entre los muertos. Allí comenzó la dispensación de la gracia. Cuando Él murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, dando a entender así que ahora tenemos libre entrada al lugar santísimo. Allí comenzó la dispensación de la gracia, y esta dispensación tiene un fin, y eso será con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra, allí culmina la dispensación de la gracia y comienza la dispensación de la semana 70 de Daniel, o los 7 años de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, estamos entrando a la recta final de la dispensación de la gracia. Normalmente se hace un estudio de que las dispensaciones tienen un aproximado de duración de 2000 años. Y ya estamos pronto también a cumplir los 2000 años en la dispensación de la gracia. Todo es aproximadamente, no hay una fecha exacta porque el Señor mismo lo dijo. Nadie sabe la fecha ni la hora. Nadie sabe el día en que el Señor va a venir. Dice que ni el Hijo, ni aún los ángeles que están en el cielo lo saben. Solo su Padre en su sola potestad. Obviamente Jesús como Hijo no lo sabe, como Dios sí lo sabe. La respuesta número 4 a la pregunta ¿qué tiempo estamos viviendo según la profecía bíblica? Podemos hablar que estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿O usted considera que no es así? Estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos, como dice el libro de Timoteo. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces acá miramos, dice que ese es el carácter de los hombres en los postreros días. ¿Y acaso no se ha manifestado ese carácter en los hombres en los días que estamos viviendo? ¿Acaso no son tiempos peligrosos estos días que estamos viviendo? Esto nos habla entonces también de que estamos ya en los postreros días. La quinta respuesta a la pregunta ¿qué tiempo estamos viviendo según las profecías o el estudio de la Biblia? Podemos hablar acerca de las dispensaciones. Las dispensaciones, según la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 1, desde el verso 9 en adelante, podemos leer allí acerca de las dispensaciones. Y son periodos de tiempo que Dios ha establecido para hablar acerca de la historia de la humanidad. Entonces hay distintas dispensaciones que ya se han ido cumpliendo. La inocencia fue la primera, la conciencia la segunda, dispensación de gobierno humano, dispensación de la promesa, dispensación de la ley y dispensación de la gracia, que es la dispensación que estamos viviendo actualmente. Pero seguidamente, ¿qué dispensación viene? La dispensación de la tribulación. Bien, ya para despedir quiero dejar un consejo de parte del Señor. El Señor le dijo a Daniel, le dictó lo que tenía que escribir para el tiempo del fin. En el libro de Daniel capítulo 12, versículo 10, desde el 9 podemos leer, dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, o sea, Dios los va a limpiar, y emblanquecidos, los va a emblanquecer, y purificados. Amén. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Es decir, que mientras el Señor está limpiando su iglesia, mientras el Señor está blanqueando su iglesia, mientras el Señor está purificando su iglesia, nadie de los que están afuera van a saber lo que realmente está aconteciendo. Y el Señor es que está preparando su iglesia para llevársela.
Luego aquí el versículo 10 dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, es decir, usted y yo que estamos pendientes de las profecías, dice, entendidos comprenderán lo que está pasando. Y desde el tiempo que sea, así que el consejo en este día es, busquemos cada día más la presencia de Dios, ¿sí? Y preparémonos porque ya el Señor va a venir a buscar a su iglesia. La palabra del Señor dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios les bendiga.